Muy buenas. Hoy vamos a hacer algo que puede sonar complicado, pero veremos que no lo es tanto. Vamos a desgranar la ley del impuesto a la renta de Perú. La idea es simple: coger los puntos clave de la propia ley y explicarlos de una forma clara y directa para que se entienda perfectamente. Vale, pues vamos al lío. La pregunta del millón, la que realmente nos va a guiar en todo esto, es: ¿qué dinero exactamente se considera sujeto a impuestos en Perú? Porque claro, entender esto es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y para poder responder a esa pregunta, lo primero es lo primero. Hay que ir al concepto más fundamental de todos. O sea, antes de meternos en si es un porcentaje u otro o en qué categoría cae, hay que tener clarísimo qué entiende la ley por renta. ¿Qué es renta para el sistema tributario peruano? Pues aquí la tenemos, la definición oficial, sacada directamente del artículo 1. La ley nos dice que la renta básicamente son las ganancias que salen del capital, imagina una inversión, del trabajo, como un sueldo, o de juntar las dos cosas. Pero ojo, que aquí viene una clave que lo define casi todo. El concepto clásico se centraba en ingresos que vinieran de una fuente duradera, algo capaz de generar beneficios de forma periódica. Y aquí es donde vemos cómo esa definición, que puede sonar un poco teórica, se aplica en la vida real. Porque la cosa se ha ampliado. Ya no hablamos solo de un flujo constante de dinero, ¿eh? La ley actual, la moderna, mete en el saco de forma explícita las ganancias de capital. Es decir, el beneficio que se saca al vender algo como unas acciones o una casa. Y no solo eso, también entran aquí las regalías, lo que se gana por vender bienes de forma habitual, en fin, un montón de ingresos específicos que la ley ha ido añadiendo con el tiempo. Vale, ya sabemos qué es la renta. El siguiente paso lógico es preguntarse: ¿y quién paga esto? ¿Quiénes son los que están obligados a contribuir? Vamos a conocer, por así decirlo, a los protagonistas de esta historia. Y aquí llegamos a un punto que es absolutamente crucial. Lo que nos dice el artículo 6, la regla del domicilio. Fíjate bien, porque esta es probablemente la distinción más importante de toda la ley. Si a una persona o empresa se la considera domiciliada en Perú, tiene que pagar impuestos por sus ingresos de todo el mundo, da igual dónde los genere. En cambio, si es no domiciliada, la cosa cambia por completo. Solo va a tributar por los ingresos que tengan su origen, su fuente, dentro de Perú. Entonces, claro, la pregunta es: ¿y cómo sabe la ley si alguien es domiciliado o no? Pues el artículo 7 lo deja bastante claro. A ver, son domiciliados los peruanos que residen en el país. Eso es lógico. Pero también los extranjeros que lleven viviendo en Perú más de 2 años seguidos. Y en el mundo de las empresas, pues lo mismo. Las que se han constituido en Perú y también las sucursales de empresas de fuera que están operando allí. Claro, y esto nos lleva directos a la siguiente pieza del puzzle. Si hemos dicho que los no domiciliados solo pagan por la renta de fuente peruana, es absolutamente vital que entendamos qué narices significa eso. Hay que definir, como quien dice, el terreno de juego. Y aquí tenemos unos ejemplos perfectos para entenderlo. El artículo 9 nos lo pone fácil. Por ejemplo, el dinero del alquiler de un piso que está en Perú. Pues eso es renta de fuente peruana, da igual que el dueño viva en otro país. Lo mismo con los beneficios de una empresa que funciona en territorio peruano. O, más fácil todavía, el sueldo por un trabajo que se hace físicamente allí. El resumen es muy sencillo. Si el dinero nace de una actividad o de un bien que está en Perú, entonces es renta de fuente peruana. No hay más. Perfecto. A ver, recapitulemos. Ya sabemos qué se grava, quién paga y dónde está el terreno de juego. Ahora nos falta ver cómo se ordena todo este tinglado, porque la ley no lo deja al azar, ¿eh? Tiene un sistema muy claro para clasificar cada tipo de ingreso que existe. Este sistema es el del artículo 22, que lo divide todo en 5 categorías. Para que nos hagamos una idea, se pueden agrupar en 3 bloques. Por un lado, las rentas que vienen del capital, la primera categoría, que es para alquileres, y la segunda para cosas como intereses, dividendos, etc. Luego, un bloque grande para las rentas de empresas, del comercio, la industria, todo eso va a la tercera categoría. Y finalmente, las rentas que vienen del trabajo. La cuarta es para los autónomos, los profesionales independientes, y la quinta para los que trabajan por cuenta ajena, los asalariados. Pero cuidado, no todo el dinero que entra en un bolsillo paga impuestos. Como pasa en casi todas las leyes fiscales del mundo, aquí también hay excepciones, y son importantes. Así que vamos a echar un vistazo a qué ingresos se libran, a los que están específicamente fuera del alcance de este impuesto. Para esto nos vamos a los artículos 18 y 19, que son los que detallan estos casos. La lógica general es que no se consideran una ganancia como tal, sino más bien una compensación. Por ejemplo, una indemnización por despido, o la famosa CTS, la compensación por tiempo de servicios, pues eso no está sujeto al impuesto. Y lo mismo pasa con las pensiones de jubilación. Se entiende que su origen está en el trabajo que ya se hizo. Y a esto se suman los ingresos de algunas fundaciones sin ánimo de lucro y otros casos muy concretos. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto en una sola idea, ¿cuál sería? Pues que al final toda la ley peruana del impuesto a la renta gira en torno a 2 conceptos, 2 pilares. El primero es el estatus de la persona o empresa.
Si es domiciliada, tributa por su renta mundial. Si no lo es, solo por la que genera en Perú. Y el segundo pilar es la geografía económica, el lugar donde se genera esa renta. En definitiva, domicilio y fuente. Esas son las dos palabras clave que hay que recordar. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Las leyes fiscales no son de piedra, ni mucho menos. Se tienen que ir adaptando a cómo cambia el mundo, a las nuevas realidades, el teletrabajo global, las inversiones en criptomonedas, todo eso. Después de ver cómo está montada la estructura que acabamos de analizar, la pregunta es inevitable. A medida que la economía de Perú y del mundo siga evolucionando, ¿cuál de todas estas reglas que hemos visto será la siguiente en cambiar?